Hoy quiero hablar de un tema que está en boca de todos, y no sin razón. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad ha estado recibiendo muchos adeptos y famosos a ella en este momento. Está recibiendo mucha atención últimamente. La ansiedad y la depresión se han constituido en los diagnósticos más populares de los últimos tiempos. Pero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, si vamos a su significado, se entiende como una compleja respuesta humana que emerge en situaciones percibidas como estresantes o amenazantes. Desde una mirada integrativa, la ansiedad se manifiesta como una interacción de factores biológicos, psicológicos y neurobiológicos. A nivel biológico puede implicar respuestas fisiológicas como aumento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión muscular, influenciadas por las hormonas que liberan las situaciones de estrés. Desde el punto de vista psicológico, la ansiedad representa una experiencia emocional caracterizada por preocupación, temor, pánico al posible futuro. Y desde la bio nos sugiere que la ansiedad puede reflejar conflictos emocionales no resueltos que se manifiestan en mensajes a través de nuestro cuerpo. La interacción compleja entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico también desempeña un papel crucial, influyendo en las respuestas fisiológicas y la susceptibilidad a las enfermedades. En resumen, la ansiedad se comprende mejor como una entidad multifacética que involucra aspectos biológicos, psicológicos y neurobiológicos, y su abordaje terapéutico puede beneficiarse de enfoques integrativos que consideren, lógicamente, estas diferentes dimensiones. Dicho esto, más desde lo significativo, esto me trajo muchísimos interrogantes. ¿Por qué esto se replica en países tan distintos? ¿Cuál es la explicación macro para esta situación? Es una pregunta compleja cuando consideramos las diferencias históricas, climáticas, religiosas, alimentarias, culturales y muchas más. La ansiedad es increíblemente inclusiva. No distingue entre razas, géneros, orientación sexual, creencias religiosas, equipo de fútbol. La ansiedad nos afecta a todos de una u otra manera, a uno o a alguien que tenemos cercano. A mí me gustaría abordar este tema hoy desde diferentes ángulos. Teniendo en cuenta que no tenemos certezas absolutas, solo estudios en los que nos basamos, y cada uno de nosotros selecciona la información que nos parece o que resuena más con nosotros. Pero bueno, como me generó toda esta inquietud, un poco investigando, un poco leyendo, involucrándome un poquito más de cerca con este tema tan popular de los últimos tiempos, me gustaría darle una mirada desde lo biológico. O sea, desde la biología, desde la filogénesis. O sea, desde la memoria de la especie. La filogénesis es la memoria de la humanidad, desde el principio de los tiempos de los Homo sapiens hasta hoy. En la antigüedad, el hombre era el macho cazador que salía de su tribu, de su aldea, en busca de la mejor presa.
Venía a la aldea con su presa al hombro, las hembras observaban cuál de los machos traía la mejor presa y de acuerdo a eso le ofrecía sus favores sexuales, garantizándose de esa manera la supervivencia propia y de la cría de sus cachorros. Con el paso del tiempo y los avances de la sociedad, estos roles han cambiado drásticamente. La evolución de la tecnología, los derechos de la mujer, los derechos del niño, entre otros, han transformado esta dinámica. Sin embargo, nuestro inconsciente todavía no ha logrado equiparar estos cambios con los miles de años en los que prevalecía la antigua estructura social. Ustedes me van a decir que lógicamente esto hoy está fuera de foco, o sea que como que me estoy yendo al pasto. Pero ¿qué ocurre hoy? El hombre no es considerado el macho superior sobre la hembra y tampoco es el proveedor absoluto de protección y de supervivencia, lo cual hace cortocircuito en la información cargada en el inconsciente de la especie y lo hace vivir con frustración, entrando en estados de depresión y ansiedad. En el caso de la mujer, la que se queda por elección al cuidado del hogar y los cachorros, deja de lado muchas veces sus propios anhelos y sueños de realización personal. En el caso de la que se dedica a su profesión, o es emprendedora, o tiene una empresa, resigna hasta horas y horas que supuestamente debería dedicarle al hogar y a los cachorros. Y en otros casos deciden no tener hijos, no hacer familia. La mujer, a través de la conquista de derechos e igualdad, no es que se cambiaron unos roles por otros. En el mandato social, la mujer, las mujeres, debemos ser esposa, hija, hermana, amiga, cuidadora. Y ahora también tenemos que ser profesionales, exitosas, empresarias, empoderadas, etc. Es fácil notar que en muchos casos, tanto en una situación como en otra, se vive con culpa, se vive con frustración. Y esto claramente genera ansiedad y/o depresión. Hoy en día muchos hombres no se sienten identificados con el papel del macho proveedor y protector. Y muchas mujeres se enfrentan a la difícil elección entre dedicarse al cuidado del hogar y la descendencia o perseguir sus sueños y metas profesionales. Esta desconexión entre los roles tradicionales y la realidad actual puede generar frustración, ansiedad y depresión en ambos géneros. La conquista de derechos e igualdad no ha reemplazado simplemente los roles antiguos con nuevos, sino que ha agregado más expectativa y responsabilidad a la vida de hombres y mujeres. Y esto nos lleva a lo que venimos conversando. Esto es solo una explicación desde el punto de vista biológico de por qué tantas personas en el mundo moderno sufren de ansiedad y depresión. Es un tema complejo y multifacético que merece una atención cuidadosa y comprensiva. Pero nos vamos a centrar en la ansiedad. La ansiedad se despierta por la existencia de miedo y no tener el conocimiento o las herramientas para gestionarlo. Pero, a ver, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción principal y sumamente necesaria para mantener el equilibrio interior y para garantizarnos la supervivencia. El miedo es una respuesta de nuestra biología, de nuestro cuerpo, ante un estímulo que mi cerebro considera amenazante. Por lo tanto, la ansiedad es un mecanismo de defensa de mi organismo
que aumenta la actividad mental para tomar una decisión en un momento de estrés. El miedo es un mecanismo primario. El miedo es necesario. Si no tuviéramos miedo, no podríamos diferenciar las situaciones de peligro. Entonces me asomo al puente y me tiro, sin más. Es el miedo el que da la alerta a mi cerebro, este estímulo sensorial que mi cerebro recepta, de que algo es amenazante, de que algo anda mal. Como dije, el miedo nos garantiza la supervivencia y nos da un poco de cordura al momento de manejarnos en la vida. Acá la tengo a Valentina que me mira de reojo, que se tiró 200 veces de cabeza durante su infancia y que claramente en esa época de su vida tenía poco miedo porque vivía con unos bubones tremendos en la cabeza. Pero bueno, volviendo a los niños, es como cuando el niño toca algo y se quema y luego lo mira y dice tuto o hace o alguna expresión de dolor. Porque sus sentidos, su recepción sensorial, le están enviando información a su cerebro de la emocionalidad que ya pasó por su cuerpo cuando anteriormente tocó y se quemó. El miedo está con nosotros desde que nacemos y va a existir siempre, con lo cual no se trata de eliminarlo, como muchos dicen, no tenés que tener miedo. Se trata de saber que existe y de aprender a gestionarlo de manera adecuada. Los ataques de ansiedad y los más severos, que son los ataques de pánico, es la mismísima sensación de la aproximación de la muerte. Nuestra mente lo vincula de esa manera. Los ataques de pánico tienen un efecto muy grande en el organismo. El miedo es la principal característica de la ansiedad, muchas veces sin un origen, pero nos lleva a bloquearnos emocionalmente. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral. Ella tiene una capacidad enorme de almacenar recuerdos y emociones y da la respuesta según las emociones que se presenten. Recibe la información de los órganos sensoriales, o sea, de la vista, del oído, del tacto, del aroma, y le avisa al cerebro de la existencia de un posible peligro, activando la respuesta de miedo. El hipocampo, que es otro pequeño lugar de nuestro cerebro, recepta estos estímulos amenazantes automáticamente. O sea, esa amígdala recibe la información sensorial de amenaza y decide, de acuerdo al almacenamiento que tiene el hipocampo, si es peligroso o no. Y esa decisión del hipocampo, que es donde hemos almacenado las memorias de la situación, y determina si contiene o no peligro. Si eso es considerado peligroso, si esa sensación, si ese estímulo sensorial es considerado peligroso, se activan las hormonas de estrés. Se activa la adrenalina y el cortisol. Que de este señor del cortisol podemos hablar muchísimo, pero lo vamos a dejar para otro episodio. Pero es importante aclarar que cuando se nos dispara un shock estresor, nuestro cuerpo lo refleja con estas hormonas, que van directo a nuestro cerebro para prepararnos para reaccionar en congelamiento, huida o pelea. El ataque de pánico puede ocurrir en cualquier momento o situación, en el súper, en el ascensor, en el trabajo, en cualquier lugar que nuestro sistema se ponga en funcionamiento a través de miedo. Alerta, hormonas de estrés, sensación de muerte, tenga o no sentido lógico. El cerebro vincula. El organismo reacciona con temblor, sudoración, taquicardia y sube el cortisol y la adrenalina. En el libro de Daniel Goleman, no sé si alguien lo leyó y si no lo recomiendo, en el libro Inteligencia Emocional, él lo denomina esto el secuestro amigdalar.
Yo la primera vez que lo escuché de la doctora Marian Rojas Estapé, que la sigo hace muchos años. De ahí me compré el libro y me puse a investigar toda la vinculación de las hormonas en las reacciones de estrés y de miedo. En esos momentos la reacción del cuerpo es como un tsunami con una carga emocional tremenda, que bloquea al que lo padece. La persona está anulada. El miedo, como estuvimos viendo, es necesario. Es lo que protege nuestra integridad física. El problema surge cuando ese miedo se vuelve patológico y nos lleva a situaciones desagradables. Cuando ocurre ese secuestro amigdalar y el miedo se apodera de todo tu ser y nos quedamos sumidos a sus efectos devastadores, ahí se convierte de necesario en mi enemigo. También parece ahora como frases hechas o de moda, tenés que aprender a gestionar tus emociones. Y muchos las repiten porque hoy garpa. Esto de hablar de gestión emocional, garpa, está de moda. Pero la verdad que es eso lo que necesitamos. Para poder trabajar en la ansiedad, justamente aprender a gestionar el miedo, identificando los avisos que te hace tu propio cuerpo. ¿Qué podemos hacer cuando tenés un ataque de ansiedad? Como cuando dice Goleman, tenés un secuestro amigdalar. Y acá vamos. La primera clave, y a la que todos responden, sí, claro, es, ¿realmente te conoces? Esa es la primera. Conocerse a uno mismo, saber qué te produce el ataque de ansiedad, si son tus pensamientos nefastos o catastróficos, si son recuerdos, las frustraciones, una persona, un lugar, afrontar una situación, no importa qué, pero es necesario que puedas identificarlo. A partir de esa situación, ¿qué pasa en tu cuerpo? Fíjate cómo estaba tu cuerpo justo antes. ¿Cómo te sentías físicamente antes del tsunami? Y los síntomas físicos. Segunda clave. Ser consciente. Si puedes ser consciente, es un gran avance. Si logras identificar los síntomas y frenar un instante el desencadenamiento del tsunami, ese tsunami que está a punto de activarse, ahí ya estás ganando. En esos segundos, intenta respirar profundamente. Una y otra vez. Inhala y exhala. Tercera clave. Aprender a respirar. Aprender a realizar una respiración consciente. La respiración no es solo inhalar profundamente y exhalar extensamente. Es centrarnos en el aire fresco que ingresa al cuerpo y en el aire cálido que sale de él. Cuando podés entrar en una sintonía de calma, vamos a centrarnos en un método de respiración que es la respiración diafragmática. Esta respiración es muy efectiva. Llenamos de aire la zona baja de nuestros pulmones, o sea, primero la panza, como quien dice. Llenamos de aire primero la zona baja de los pulmones, la panza, luego que suba al pecho, eso de que vaya primero a la panza, que es la parte baja de los pulmones, es para asimilar mejor el oxígeno, inhalar mejor el oxígeno. Llenamos la panza, el vientre, luego el pecho, y ahí estás respirando correctamente. Eso es la respiración diafragmática. Es un método muy conocido que le dicen el método 4-7-8. Inhalamos 4 segundos, sostenemos 7 segundos y exhalamos lentamente por 8 segundos. A ver, hacemos una demostración. Inhalo, sostengo, y exhalo. Con eso ya tenemos la tercera clave adentro.
Cuarta clave. Reconoce tus miedos. No los anules. No los ocultes. No los ignores. Todas las emociones que reprimimos regresan y son los motivos de sufrimientos, de enfermedades físicas o problemas psicológicos. Al miedo se lo domina sintiéndolo y así mismo siguiendo hacia adelante. El miedo se vence cambiando, enfrentándote a tus inseguridades. Después de todo, nada exitoso surge si no hay algo de miedo. Ningún paso importante, trascendente que tengas que dar en tu vida lo vas a dar sin una cuota de esta sensación de miedo. Quinta clave. Entende tus miedos. Desarrollalos. Búscale todas las aristas, las explicaciones lógicas o no. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo. Y ahí, cuando comprendemos, mágicamente el miedo disminuye, se hace más pequeño. Sexta clave, sé optimista. Aprende a ser optimista. Y ahí nos predisponemos a encontrar la salida a los pensamientos que nos meten en el bucle. Ese bucle que nos detona la ansiedad y nos bloquea. El optimismo te saca del bucle. Séptima clave, aprende a confiar en vos mismo. No pongas la atención en que siempre la vas a pasar mal. Busca herramientas que te empoderen. Percibí la vida con ilusión, mejora tu capacidad de atención. Mírate con compasión, háblate bonito, mírate con amor. Concéntrate en vos. Concéntrate en lo positivo. No pongas el foco atencional siempre en que te va a ir mal. Clave 8, y ya tenemos un montón. Recurrí a escenas o recuerdos que te produzcan paz, tranquilidad, felicidad, calma. Que sean escenas propias tuyas, donde puedas traer al consciente herramientas que son de tu propia mochila. Te vas a sorprender cómo impactan. El cerebro procesa en presente. Por eso cuando pasamos la emocionalidad de un recuerdo por el cuerpo, volvemos a traer al presente lo que sentimos. Como cuando estamos ordenando el placar. Empezamos a ordenar el placar y sacaste una remera y dices, ¡ay! Esta me la compré cuando viajé a no sé dónde, o me la regaló tal persona. Y no es la remera, es la emoción que ese elemento despierta en tu cuerpo y la volves a pasar por él. Volves a sentir la sensación de ese momento, la volves a pasar por el cuerpo. Vas a notar cuando ocurren estas cosas, cuando traes una escena propia tuya de paz, de calma, de felicidad, cómo los indicios de ansiedad van desapareciendo. Clave número 9. Educa tu voz interior. Convertila en tu mejor aliada. Háblate bonito, como le hablarías a alguien que amás. Sí, señor. Si eso mismo que te está pasando a vos le pasaría a alguien que vos amás, no le dirías lo mismo que te decís a vos mismo. Le dirías, amiga, amigo, vos sos fuerte, vos podés, vas a salir adelante, todo va a salir bien. ¿Y a vos qué te decís? Te fue mal, vas a fracasar, te va a salir de nuevo mal. Entonces, stop, estar atento, para eso es el foco atencional. Volver al aquí y ahora, reconocer que te estás hablando mal a vos mismo y háblate con amor, háblate bonito, como le hablas a ese o a esa persona que amás. Décima clave, cuida tu alimentación y descansa lo necesario. La falta de horas de sueño te hace más vulnerable a ver las situaciones como negativas o más negativas. El miedo es inevitable. El sufrimiento es una elección tuya. De esto se trata cuando hablamos de gestionar el miedo. La felicidad, la plenitud,
el bienestar, es una decisión. Si aprendes a valorar todas las pequeñas cosas positivas y bellas que tenemos durante el día, si aprendemos a desarrollar el hábito de la gratitud, si nos reencontramos con la ilusión y salimos del piloto automático. Vamos al aquí y ahora. Los miedos se gestionan disfrutando de la vida y centrando nuestra atención en el presente. El presente es lo único real que tenemos. El pasado ya no existe y el futuro está solo en la imaginación. Como dicen estudios científicos, el 94% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren. Nunca. Vivimos como pensamos. No estamos destinados, estamos programados.